cosas las cuales vamos a hacer siempre. Hay cosas que hacemos hoy que no las vamos a volver a hacer. Ejemplo, el evangelismo o evangelizar es una de las actividades de la iglesia que no se van a hacer en el cielo. Se supone que en el cielo solo llegan creyentes, ¿ya? Así que creo que es una de las cosas que no se va a hacer. No se va a hacer misiones, porque misiones viene obviamente del sentir de evangelismo y no va a ser necesario. Los dones, una de las cosas interesantes de los dones es que hoy sin duda ministran y sirven en la iglesia, pero ¿servirán en la eternidad? Buena pregunta. ¿La fe es eterna? Y creo que la gran mayoría de nosotros podría decir, sí, la fe es eterna, pero en realidad la fe no es eterna. La fe dura hasta cuando veamos a nuestro Señor. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y creemos que vamos a ver a Cristo algún día, ¿cierto? Entonces ya no va a tener fe. Ahí se acaba, ahí culmina la fe, con Cristo. Hay hartas cosas que hoy hacemos como iglesia que en un tiempo ya dejarán de ser. Pero hay una de las cosas que sin duda vamos a hacer hoy y siempre, y va a ser adorar al Señor. Es una actividad que se ha desarrollado desde el tiempo antiguo testamentario y que en Apocalipsis vemos que aún se va a hacer y siempre se va a hacer porque el único digno de adoración es Dios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se fijan? La adoración es algo inherente en la vida de un cristiano y lo va a hacer siempre. Debería hacerse. De hecho, dentro de los, como podríamos decir, como pilar de una iglesia, la adoración, podríamos decir, es el punto medular donde culmina todo lo que hacemos. Adorar a Dios. Y una de las cosas que hoy sin duda hemos visto y se ha perdido durante los últimos años, el evangelicalismo ha repercutido seriamente en la iglesia contemporánea, en la iglesia de hoy, y cosas esenciales que en años pasados eran tan bíblicamente entendidas, hoy no es más que sentimientos y sincretismos religiosos que únicamente sacian por un bien superficial pero que no satisfacen el corazón. Fíjense que hoy más que nunca vemos iglesias que se llaman bíblicas, que están fuera de margen bíblico. No sé cómo tienen ese nombre, pero ya la iglesia pasa a ser algo sincretista. No sé si entienden el término sincretista. Y es como decir básicamente tomar una juguera, poner un poco de sentimiento, poner un poco de emoción, algunas cosas de Biblia, algo un poco de hechicería y de brujería, darle un poco de vuelta que suene y que se vea lindo. Eso es ser sincretista. Tomar un poco de todo y decir esto es lo correcto. Y más las iglesias de hoy se han adaptado a ciertos movimientos y han hecho y cambiado ciertas cosas porque funcionan. Según ellos funcionan. Y de hecho funciona muy bien para atraer a gente que no quiere escuchar Biblia, que quiere guiarse por su emoción, guiarse por lo que una vez vi, lo que una vez sentí, no por lo que se dice en su palabra. Ahora, creo muy personalmente que la adoración es uno de esos puntos críticos en los que la iglesia ha abandonado por nuevas revelaciones y por nuevas sensaciones, que hoy se ha perdido. John MacArthur, hablando de lo que es la verdadera adoración, toca el tema de lo que es la falsa adoración y dice, y cito para ustedes, dice, la adoración verdadera no consiste en oraciones elaboradas y llamativas, una liturgia intrincada, templos con vitrales artísticos, velas encendidas, túnicas amplias, incienso y música sagrada clásica. No requiere gran talento, habilidades específicas o un despliegue en liderazgo y oratoria. Muchas de esas cosas pueden ser parte de las formas externas que se expresa la adoración genuina, pero solo son aceptables para Dios si el corazón y la mente de la persona que adora están enfocados en Dios. Eso es adoración. Y creo que estamos, a veces, no sé si les pasó, pero me hace pensar
en que qué tan lejos estamos de lo que creemos que es adoración. Muchos piensan que adoración es orar, en parte, porque puedes estar orando, pero no necesariamente al Dios de la Biblia. A otro Dios, cualquiera puede hacer eso. La gente de afuera a veces ora y yo puedo escuchar que no, yo oro a Dios. ¿A qué Dios? No tengo ni idea, pero ora a Dios. Y a veces podríamos pensar nosotros que estamos orando a Dios, pero probablemente no estás orando al Dios de la Biblia. Estás orando a alguien que se parece al Dios de la Biblia, y eso es un serio problema. Fíjate que una de las cosas que vamos a ver hoy, y si pudiéramos verlo, algo de esto de la falsa adoración en las Escrituras, sin duda hay muchos pasajes, hay muchos versículos que hablan acerca de la falsa adoración, pero en este, obviamente, que vamos a ver hoy día, es únicamente vamos a ver este pasaje de Éxodo capítulo 32, verso 1 al 5. Así que quiero que me acompañen ahí, al Éxodo 32, 1 al 5, y vamos a ver algunas cosas al respecto de este pasaje. Muchos han leído, a mí me encanta este pasaje porque habla de algo que generalmente pasa en las iglesias, y como les dije, en las iglesias contemporáneas hoy, hablando no solamente de iglesias pentecostales, sino iglesias a veces aún bautistas, lo que se llaman bautistas, que toman ciertos mandamientos de hombres, ciertas cosas de hombres que no están en la Biblia y que parecieran que son piadosas, pero que en realidad no lo son. Hoy nos hemos ido de un extremo a otro. Podríamos acusar a los pentecostales que han hecho de la obra del diablo obras del Espíritu. Pero podríamos acusar a la iglesia bautista de que hemos hecho cosas de los hombres, cosas que son parecidas a las de Dios, que no son, muy parecidas a los fariseos. Yo no sé, que a veces somos muy fáciles para criticarlo a ellos, pero como iglesias tendríamos que criticar también a la otra parte de la iglesia. Muchas iglesias bautistas que ya pasan a ser más, podríamos decir, casi dogmáticas en muchas cosas que no están en la Escritura. Y dicen que es adoración, y eso es lo peor. Ahora, mira lo que dice Éxodo capítulo 32, verso 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que se vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. No sé si lo has leído alguna vez, pero es bien interesante el pasaje, porque nos habla un poco de lo que pasa con el pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel había salido ya de Egipto, y una de las cosas que estaba haciendo ya era avanzar con lo que era la preparación del tabernáculo. Dios había mandado a Moisés cómo se debía hacer el tabernáculo, la gente que estaba preparada para hacer el tabernáculo, y todo lo que era la preparación del tabernáculo, manifestando la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso significaba que Dios iba a pelear por el pueblo. Dios se le estaba enseñando al pueblo cómo vivir, cómo andar, qué es lo que Él quería, porque no debemos olvidar que una de las cosas que Dios hace en Éxodo capítulo 3 es manifestarse a Moisés con un nombre. ¿Se acuerdan? Moisés le dice al Señor: Señor, si me preguntan, ¿quién eres? ¿Quién te manda? ¿Qué les digo? ¿Cómo te llamas? Y en Éxodo capítulo 3, Dios le dice el nombre: yo soy Jehová, yo soy el que soy. Me ha enviado a ustedes. Pues yo soy Yahvé, que es lo que es la traducción ahí. Y una de las cosas que vemos acá es que exactamente Dios se manifiesta al pueblo con ese nombre. Fíjense que anteriormente los patriarcas no se presentó así, se presentó como el Shaddai, el Todopoderoso, el que puede hacer lo imposible. Así se presentó en Génesis capítulo 15 a Abraham. Yo soy el Shaddai. Yo puedo hacer que tengas hijos.
Y cuando se presenta después de 400 años de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, se presenta nuevamente Dios haciéndose mención de quién era Él. Dice, yo soy el que existe por la eternidad, el autoexistente, el todo soberano Dios. Yo soy. Y preséntalo así, dice. Yo puedo hacer, yo los puedo sacar, yo los voy a sacar. Y ya, como les dije, una de las cosas que el pueblo hace es ver las maravillas de Dios en las 10 plagas. ¿Se acuerdan? Que Dios saca al pueblo con mano fuerte, con mano poderosa, y lo saca del pueblo de Egipto, y el pueblo ve que efectivamente Dios es el que hizo y destruyó a todas las deidades del pueblo de Egipto. Todas las plagas representaban a un Dios, según los egipcios. El polvo era Dios, el mar era Dios, todo era Dios. Pero hay un Dios por sobre cualquier otro que el hombre pueda crear, que está por sobre todas las cosas, y ahí está Dios. De hecho, le dice a mismo Moisés, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre, mi fama, sea conocida por toda la tierra. Dios no solamente saca a su pueblo, sino que se hace conocido en el mundo. ¿Quién es el Dios de los hebreos? Jehová. Todos sabemos. Y en Éxodo 31 y 32, 30 y 31 vemos los preparativos del templo y cómo el pueblo ya, Moisés estaba en la presencia de Jehová, viendo la visión del tabernáculo, cómo iba a ser. Y como dice el dicho, cuando se va el jefe, no, cuando se va el gato, los ratones en fiesta, algo parecido pasó acá. Y es interesante ver que cuando el líder se va, una de las cosas que pasa con la iglesia o con las personas en una congregación es que pueden pasar muchas cosas. Ok, ¿qué comprende o qué significa o qué podríamos llevar a cabo la falsa adoración? ¿En qué consiste la falsa adoración? Y la falsa adoración consiste en primer lugar de lo que es la falta de profecía. Fíjense que Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si yo pudiera resumir el capítulo de Éxodo, capítulo 32, ahí está, un versículo. Proverbios capítulo 29, verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ya Moisés estaba en la presencia de Jehová, recibiendo la revelación del tabernáculo, cómo debía hacer, qué medidas tener y qué personas van a hacerla. En medio de eso pasa lo que dice este proverbio. Fíjense que el proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, y ya había recibido revelación de los 10 mandamientos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 32, verso 1. Dice, 31, verso 18, vamos a leer un poquito antes. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, Dios, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estaba todavía en la presencia de Dios. Y mire lo que dice el 32.1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y fíjense que intrínsecamente el pueblo hizo algo que no tenían que haber hecho. Éxodo capítulo 20, Dios dice, y da la ley, dice, mira, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya lo había dicho. Una buena pregunta, entonces, ¿por qué el pueblo manda a Aarón a hacer un becerro? Si minutos antes, tiempo antes había escuchado, no vas a hacer dioses ajenos delante de mí, no los vas a adorar. Bueno, ahí está el proverbio. Fíjense que algo interesante del proverbio es que el proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y básicamente el término profecía no solamente hace alusión al texto escrito, sino a la palabra hablada, tanto al que lo habla como al profeta mismo. En simples palabras, tiene que ver con carencia de palabra en el pueblo o con falta de oír la palabra en el pueblo.
De hecho, hay un pasaje en Hebreos que se repite en Salmo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y ahí vemos en este pasaje algo de eso, porque el pueblo había escuchado tiempo antes, no vas a ser dioses ajenos delante de mí. Y que estaban haciendo exactamente todo lo contrario a lo que Dios había dicho, se estaban haciendo un ídolo. Y es interesante notar algo, el pueblo no solamente estaba diciendo, mira, vamos a hacer, a Moisés se fue, se desenfrenó el pueblo, al contrario, estaban aludiendo que la victoria que habían tenido con Egipto, las obras que habían visto de Egipto eran de Moisés, no de Dios. Se fue el líder se fue, entonces, bueno, ya no tenemos otro, hagamos otro Dios. Habían puesto su fe y esperanza en Moisés y nunca en Dios. Se fue la cabeza, no aparece la cabeza, entonces no aparece la cabeza, hagamos cualquier otra cosa. Inventémonos un Dios. Fíjense que la falta de adoración implica falta de conocimiento de la Biblia. Y eso es lo primero que Satanás ataca siempre. Fíjate que la tentación es, una de las cosas de las tentaciones, es algo bien interesante. La primera vez que Satanás tentó al Señor Jesucristo, le dijo cosas físicas, algo que todos tocamos, ¿cierto? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. La segunda tentación fue, bueno, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiecen con tu pie en piedra. Querido, mira, Satanás conoce tan bien la Biblia, tanto que sabe cómo manejarla. Pregunta, ¿tú conoces la Biblia? Otra pregunta, ¿conoces al Dios de la Biblia? Porque si el mismo Satanás fue capaz de tentar al Señor con Biblia, ¿tú crees que no lo va a hacer con nosotros? De hecho, él va siempre en contra de la palabra de Dios. Eso hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Dios nunca dijo eso. Dios dijo, coman de todo, menos del árbol. Pero él fue directamente en contra de la palabra de Dios. Bueno, Dios dijo otra cosa. Pregunta, ¿conoces de Biblia? Y otra pregunta, ¿estás dispuesta a hacer lo que Dios te dice? Una de las cosas que he visto en los años es ver gente que escucha mucha Biblia, pero que su vida no refleja lo que ha escuchado. Años, vida. He visto gente que ya no está. Y una buena pregunta a veces que hago es, ¿por qué no está? Ha escuchado Biblia, sabe Biblia, pero se fue. Bueno, porque probablemente la Biblia la acumuló acá. Como dice un hermano, son hermanos callampa. ¿Sí? Pero el corazón sigue siendo frío. Porque nunca han hecho que esa Biblia se haga viva en su corazón. Y fíjate que este pueblo fue exactamente lo mismo. Entendían que el líder era la persona que le había dado victoria cuando nunca fue así, fue Dios. Cambiaron a Dios. La primera cosa que tú vas a hacer de una falsa doctrina o de una falsa adoración es cambiar el enfoque. Sacar a Dios del enfoque y enfocar eso en otra persona, en un lugar o a ti. Y sacar a Dios. Pero fíjate que este sacar fue en su corazón porque ellos no se daban cuenta. Después cuando llegó Moisés se dieron cuenta que estaban haciendo. Y en segundo lugar, podemos ver no solamente que la falta de profecía, sino que también podemos ver la falta del liderazgo en Aarón. Miren lo que dice. Levántate, verso 1, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, al varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, no, ¿cómo se les ocurre? ¿Eso dice? Eso no dice el texto. Aarón dijo, ok, ya, pues va, démosle, si no hay problema. El texto nunca, y era el líder, después de Moisés siempre fue Aarón. Y el líder les dice, miren, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. El líder. Yo no sé cómo eres tan líder, pero fíjate que hay líderes así. De hecho, el texto bíblico más adelante dice que Moisés tuvo que orar por Aarón, porque Dios lo iba a matar. Aarón intercedió por Moisés intercedió por Aarón, porque Dios dijo a este hasta aquí llega. Fíjense que la idolatría y la falta de conocimiento no solamente va a llegar al corazón del pueblo, sino al corazón de la persona que no conoce a Dios. Y eso es serio. ¿Cuánta gente hoy hemos escuchado, hemos visto en muchas partes, en Facebook, en YouTube, en un sinfín de programas, que gente que dice conocer a Dios dice todo lo contrario de lo que Dios dice? El problema es que piensan que están bien. Y eso es serio. Porque tú puedes decirle a alguien que está mal y mostrarle con Biblia que está mal y decir, mira, Dios dice esto, y otra cosa es tratar de hacer al otro entender que Dios le muestre su error. Eso es solamente obra de Dios. Siempre es obra de Dios. Mira lo que pasó con Aarón. De hecho, Aarón, después más adelante, cuando Moisés aparece, dice, yo solamente lo tiré y salió el becerro. De hecho, el texto me dice eso. Más adelante, mira lo que dice el verso 11 del capítulo 32. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete desde el dolor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios estaba decidido que quería matar a todo el pueblo. Moisés dijo, Señor, mira, no apelo al pueblo. Fíjate, aquí nos dice el Señor, mira, el pueblo, el pueblo, es tu pueblo. No, dijo, Señor, mira, tú lo dijiste. Básicamente, Moisés está apelando al carácter de Dios. Tú eres un Dios verdadero, que cumple tus promesas. Cumple tu promesa. Tú dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob que ibas a darle descendencia. Tú dijiste a este pueblo que los llevarías a Canaán. ¿Qué va a decir las naciones? Que tú, el Dios que hizo todas estas proezas, no pudo sacar a su pueblo y llevarlo a buen camino. En ningún lugar dice el Señor y la gente. Al contrario. Moisés entendía muy bien que tiene que ver con Dios. El pueblo merecía eso sin duda, pero estaba el carácter de Dios y obviamente la persona de Dios en juego. Era su promesa, no era cualquier cosa. Y miren qué interesante ver a un líder que conoce a Dios. Sabe cómo pedir. Y no solamente sabe cómo pedir, conoce al Dios que le está pidiendo. Por eso la primera pregunta es, ¿conoces a Dios? Fíjate que la falsa adoración, las cosas que hace, es porque no conocen a Dios, no tienen ni idea. Creen conocerlo, pero con sus hechos lo niegan. No viven de acuerdo a lo que Dios dice. Aunque lo profesan. Fíjate que el verso 3 del capítulo 32, entonces dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, y obviamente el 4 le dio forma a Aarón. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y algo interesante de la palabra ahí es que una de las cosas que entendió o que entiende el pueblo es que era Dios. Tú sabes que la palabra Elohim no solamente significa Dios, nuestro Dios. Elohim puede significar dioses e incluso puede significar diosa. Depende de cómo se ocupe.
Y aquí pareciera ver que el pueblo no solamente cometió una falta grave delante de Dios, sino que pensaban que estaban haciendo lo correcto. De hecho, dijo, mira, vamos a hacernos al Dios, a nuestro Dios. ¿Cómo hicieron? Un becerro. La pregunta es, ¿por qué hicieron un becerro? Porque en Egipto, una de las cosas que ellos tenían y veían era el becerro. El becerro era un animal sagrado. De hecho, en la India, hoy, actualmente aún, el becerro o una vaca es sagrada, tú no la puedes comer. La comen, hasta ahí llegaste tú. Es estimado como un animal sagrado. Y eso viene de Egipto, queridos. Y fíjate que a Aarón no se le ocurrió ninguna otra idea que decir que ese animal que Dios creó, y más encima que él lo hizo con su mano, era el Dios que él sacó de Egipto. Decir, mira, ese Dios que yo lo hice es nuestro Dios. Y a veces hacemos exactamente lo mismo nosotros. Mira, ese Dios que me dio el dinero, que se llama jefe, ese es mi Dios. Puedo conseguir más plata. No lo decimos, pero lo vivimos. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo una y otra vez cambiando de Dios? De hecho, el profeta dice que el pueblo de Israel llegó a un punto en que cavó cisternas que no tienen agua. Exhorta, pues dice, dos cosas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas que no tienen agua. O sea, va a echar y nunca se va a saciar. Se va por otro lado. No se hace. Dejaron a Dios. En ese punto lo dejaron conscientemente, no quisieron oír. Por eso cuando el proverbio dice, cuando no hay profecía el pueblo se enloquece, es exactamente eso, el pueblo no quiso oír a Dios, o ignoraron a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y no lo quieres hacer? Y eso nos hace muy parecido a lo incrédulo. El incrédulo muchas veces oye a Dios y se hace loco, no quiere oír, no le importa oír. Se revela en contra de Dios. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo muchas veces en nuestra vida. Queremos, no, si no importa. No, sí, no importa. Y después cuando llega el castigo, Señor, ¿por qué? Y porque Dios te dice, mira, te dije esta vez, y no quieres obedecer. ¿Cuánto más tengo que trabajar? ¿Cuánto más tengo que hacerte entender? Fíjate que el pueblo no solamente hace eso, sino que mira lo que hace. Y él los tomó, verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo, mañana será fiesta, fíjate, ¿para quién? Para Jehová. ¿Tú crees eso? El becerro que formó Aarón dice, mira, y mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Mira, una de las cosas principales de la oración es que tienes que entender a quién se adora y cómo se adora. Hoy mucha gente llama adoración a algo que no es adoración. A Dios, por lo menos. Al diablo, sin duda. Han salido muchas cosas en las iglesias que llaman adoración y no es adoración. Estaba viendo unos videos, viendo cómo poder ejemplificarles un poco, viendo vómitos santos, las risas santas y cosas que no aparecen en ninguna parte de la Biblia, pero son del Espíritu Santo. ¿A dónde aparece eso? No tengo la más mínima idea, pero la gente cree que eso es adorar a Dios. ¿De dónde sacaron eso? No tengo la más mínima idea. De la Biblia no. Sin duda del pastor o del que se hace llamar pastor. Pero eso no está en la Biblia. Fíjate que el problema es que no conoce a Dios. La primera cosa que una persona debe entender es quién es Dios, querido. Y qué es lo que Dios quiere de ti. Cada persona en la Biblia que se topó con Dios cambió. Empieza mirando. Manoah, cuando se aparece el ángel de Jehová, le dice, mira, vamos a morir. Porque hemos visto a Dios. Él entendió una cosa, si yo veo a Dios, desaparezco. No hay nadie que pueda ver a Dios y viva. Vemos al mismo Isaías, que dice en Isaías capítulo 6,
Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y él dijo, yo voy a morir. Pedro, en la barca, cuando el Señor hace el milagro de los peces, dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Cada persona que se toca con Dios, una cosa tiene que reconocer. Dios es único, yo soy pecador y el santo y yo voy a morir. Voy a morir. Fíjate que eso cambió la vida de ellos. Se chocaron con la gloria de Dios, con la santidad de Dios. Y fíjate que en este punto Aarón nunca vio eso, solamente Moisés. Fíjate que el único que subió al cerro siempre fue al monte, siempre fue Moisés. Y el momento en que vieron la gloria de Dios, ellos no quisieron ir, no quisieron, dijeron, Señor, mejor habla con Moisés, nosotros escuchamos a Moisés y que Moisés nos guíe, porque vamos a perecer. Era la idea de que Dios quería poner temor en sus corazones de con quién estaban hablando. No era un ídolo, no era una acta de su imaginación, era el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él era una persona, querido. ¿Cuántos años te demoras en conocer a una persona? Buena pregunta. Uno diría, bueno, toda la vida. Bueno, en Dios es toda una... Yo diría que la eternidad no bastaría para conocerlo. La pregunta es, ¿cuánto lo conoces hoy? Versus cuánto lo conocías ayer. ¿Lo conoces más? Y si no lo conoces, ¿qué estás haciendo? Fíjate que la ignorancia a veces nos hace hacer y creer cosas que en la Biblia no están. Y el pueblo hace algo que sin duda ofendió a Dios, a tal grado que Dios quería matarlos. Mira lo que dice el texto más abajo. Viendo esto, Aarón, el 6. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vamos a celebrar a Jehová. Vamos a hacer fiesta a Jehová. Mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Éxodo capítulo 20. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Ya ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, porque por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Dios diciéndole básicamente, y me llama la atención que diciendo, ya mira tu pueblo. Moisés, mira tu pueblo, mira lo que tú guiaste, Moisés. Eso estaba haciendo el pueblo, exactamente. Moisés se desapareció, él no sacó, él fue el líder y se fue, ya no está. Y Moisés, Dios le dice, es tu pueblo, Moisés. Moisés le dice, no, Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú lo sacaste, yo no lo saqué. Únicamente a Moisés reconocía que el poder venía de Dios. Dios, tú lo sacaste, yo no tengo nada que ver. Tú lo liberaste, yo no. En mí no estaba eso. Yo creo que en alguna medida Moisés le decía al Señor, ¿te acuerdas de Éxodo 3? Cuando él decía, no quiero estar ahí. Tú me dijiste que iba a estar ahí, yo lo dije porque tú me dijiste, es tu pueblo. De ti viene todo, yo no sé nada. Fíjate que el pueblo, con la falsa adoración, no solamente aparta el corazón, no solamente hay una falta de profecía, en el sentido de carencia de palabras, sino que se sustituye a Dios por algo que no es Dios. Es idolatría. Cualquier cosa, querido, que tú adores más que a Dios, es idolatría. Pensando en esto, una de las cosas que me hizo recordar es en Juan capítulo 4, porque hay algunos pasajes que hablan de la adoración, bueno, en realidad hay muchos pasajes que hablan de la adoración y de la mal forma de adorar. Y fíjate que en Juan capítulo 4, cuando el Señor se enfrenta o se encuentra con una mujer samaritana, una de las cosas que me llama la atención es que el Señor le dice, mira, en esa conversación que el Señor tiene con esta mujer,
Una de las cosas que le dice la mujer, mira, le dice, ustedes dicen que se han de adorar allá. Nosotros decimos que se adora acá. ¿A dónde se adora? La disputa podríamos decir, la disputa del siglo. ¿A dónde es? ¿A dónde se adora? Y creo que el Señor le dice sabiamente estas palabras en Juan capítulo 4. Miren lo que dice. Verso 9. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, obviamente, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y empieza una discusión del agua, ¿quién es el agua? La mujer en un punto le dice, nuestros padres, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, verso 20, de capítulo 4, y nosotros decimos que en Jerusalén, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se le debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, y fíjate que el samaritano conocía a Dios. Podríamos decir, ¿el samaritano conocía de Dios o no? ¿Qué creen? Claro, miren, esto sí, no, esto no tengo mejor nada. ¿Creen que el samaritano conocía de Dios? Amén. ¿Había escuchado de Dios? Sí. Pero mira lo que le dice el Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo? Yo creo que esa pura frase de la mujer o todo el texto le tiene que haber repercutido en su cabeza diciendo, ¿cómo? Sí, ustedes han adorado lo que no tienen idea. Los samaritanos eran mezclas judíos con gentiles. Y Dios, el Señor dijo, ustedes no saben lo que están adorando. No tienen ni idea. De hecho, el Señor la corrige y le dice, nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjate, el Padre busca adoradores. Tú no buscas al Padre. Dios te busca a ti con el único propósito de adorar y glorificar su nombre. Por eso te salvó. Para que tú fueses un acto de adoración viva en este mundo. Antes, fíjate que la adoración casi generalmente se limitaba al templo. Y hoy la gente entiende la adoración tan mal. Porque cree que son actos. Y sí conlleva actos, pero actos centrados en lo que Dios dice en su palabra. Eso es. No tiene que ver con cosas nuevas, no tiene que ver con sensaciones, tiene que ver con lo que Dios dice. Él dice, porque tales adoradores buscan al Padre que la adoren en espíritu. Eso implica todo el ser, todo el corazón, todo lo que uno es, pero es verdad. Y ahí está el equilibrio. Cuando hay puro espíritu, y no hay verdad, querido, lo más seguro, y de hecho 100% seguro, de que ese espíritu, anda a saber si el espíritu es de Dios, si es el Espíritu Santo, porque no tienes idea, si no hay verdad, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que lo que adoras es real? Mente a Dios. Y esa es una de las cosas, queridos, que la gente había perdido. No entiende lo que es adoración y mucho menos a quién adorar. ¿A quién adoras tú? Tú conoces a Dios, has escuchado muchas predicaciones tanto del pastor como mía más del pastor, acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La pregunta es, ¿ese Dios que está en la Biblia es tu Dios? Porque fíjate que Moisés dice, mi Dios, tú eres mi Dios.
Tú eres su Dios, aunque el pueblo no lo creía así, pero era el Dios de Israel. Pregunta, ¿el Dios de la Biblia es tu Dios? ¿O te hiciste uno diferente? Buena pregunta. Yo te digo, los cristianos pueden hacerse un Dios diferente, que no está en la Biblia. Podemos distorsionar pasajes, podemos pensar en un Dios que no es Dios. Lutero, ya que estamos cerca de la Reforma, una de las cosas que Lutero no entendía de Dios era, él veía a Dios antes de ser creyente, a un Dios frío, que se complacía en condenar y hacer justicia y no podía encontrar a un Dios de amor. Él decía, lo único que yo quiero es ver a un Dios de amor y no lo veo. Veo a un Dios de juicio que se complace en hacer juicio, que nos levantó y somos pecadores y nos creó así para condenarnos. Porque no entendía la gracia. Y a veces somos iguales, siendo creyentes, creemos que Dios es así, de una forma, y no puede ver a Dios. Y yo te digo, eso es peligroso. Pasan creyentes, querido, pasan creyentes, por si acaso. Que a veces creemos y hacemos a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día y gracias, Señor, por ayudarnos a entender